Eh, Dios me lo bendiga, amigos, Dios me lo bendiga, Yahvé me lo bendiga, me lo guarde. Un momento, hermanos, déjenme ver si tengo ok, déjenme poner en silencio las notificaciones, amén. Ahora sí, como le iba diciendo, Dios me lo bendiga, hermanos, Dios me lo bendiga, Yahvé me lo bendiga, me lo guarde, que el Señor esté con ustedes, y bueno, y los guarde, y los protege, y los defienda de todo mal, hermanos. Le doy gracias a Dios por tener un Dios bueno, perdonador y que me ha salvado en Cristo Jesús, al igual que ustedes. Le doy gracias a Dios, al Dios de Israel, al Dios nuestro y Dios mío, o sea, al Dios de todo lo que creemos en Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con la bella carta a los hebreos. Hoy, como voy a disertar por versículos, quiero resumir lo que dijimos ayer, ¿verdad? Ayer hablamos de la eficacia de Cristo, de la eficacia del sacrificio de Cristo y la eficacia de la nueva alianza. Ok, Cristo es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Como lo vimos en el versículo 11 del capítulo 9 de este mismo capítulo que hoy vamos a terminar para la gloria de Dios. ¿Okay? ¿Qué significa que Cristo es el sacerdote de los bienes? Es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Bueno, como dijimos ayer, que Él es el sumo sacerdote por el cual nosotros obtenemos las cosas que vienen de Dios, que son definitivas porque son eternas, que son definitivas porque no son de este siglo, que son definitivas porque son permanentes y para siempre. ¿Cuáles son las cosas, cuáles son los bienes que por medio de Cristo tenemos que son definitivos? La vida eterna, bueno, la redención eterna, la verdadera redención de nuestros pecados, una vez y para siempre. Y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Esas son cosas que solamente Cristo, el sumo sacerdote definitivo, ¿verdad? De los bienes venideros nos puede otorgar. Amén. Porque recordemos que el antiguo sacerdocio o el sacerdocio levítico era incapaz de proveernos tales cosas. Porque era incapaz de borrar efectivamente y para siempre lo que nos separa de Dios y nos impide obtener esos bienes, que es el pecado. Los sacerdotes antiguos y el ministerio sacerdotal del Viejo Testamento eran incapaces de borrar los pecados del pueblo de manera definitiva y permanente. Amén. Ya que bueno, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por él mismo y por el pueblo continuamente. ¿Por qué? Porque como dijimos ayer, ese sacrificio no podía arreglar lo más importante en el hombre. No podía resolver, para decirlo de otra forma,
el problema más importante que hay en el hombre, de donde surge el pecado. ¿Cuál es el problema que el Antiguo Testamento, que los antiguos sacerdotes del Viejo Pacto y que las ofrendas de animales del Viejo Pacto no podían resolver? Es el problema que había en el corazón del hombre. No puede. El antiguo pacto, los antiguos sacerdotes, las antiguas ofrendas que se daban por el pecado, eran ineficaces para arreglar el problema y eliminarlo de raíz. ¿Cuál era el problema cuál ha sido el problema del hombre a lo largo de la historia? El problema del hombre es el problema que hay en su corazón, que el hombre es pecador por naturaleza. Otra vez lo vuelvo a repetir, el hombre es pecador por naturaleza. Quiere decir que el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Yo le puse ayer un ejemplo. Un león. ¿Ustedes creen que un león puede ver una gacela, un venado, un cordero? El león lo puede ver y puede evitar comérselo. No. El león no puede evitar comérselo porque su naturaleza es carnívora. Su naturaleza lo va a llevar a sí o sí comerse ese cordero, esa cabrita, ese certito, lo que sea que sea carne. El león no lo va a pelar porque esa es su naturaleza. Bueno, el problema que tiene el ser humano en su raíz, en su corazón, es que él es pecador por naturaleza. Y ese problema no lo podían resolver los sacerdotes imperfectos del Antiguo Testamento, ni sacrificando animales. Ese problema ellos no lo podían resolver permanentemente y para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque ese sacrificio del Antiguo Testamento no cambiaba la naturaleza del ser humano, no le brindaba al ser humano una nueva mente, no le brindaba al ser humano un nuevo espíritu, no le brindaba al ser humano una nueva visión de las cosas. Y más que todo, no le brindaba al ser humano una visión espiritual de las cosas. ¿Amén? En cambio, Cristo triunfó a donde los sacerdotes o sumos sacerdotes del Antiguo Testamento fallaron. Cristo triunfó. ¿Por qué Cristo triunfó? Porque Cristo es el sumo sacerdote definitivo, ¿verdad? Según la orden de Melquisedec, el sumo sacerdote perfecto, que tiene los bienes definitivos, que es según la orden de Melquisedec. Ese es Jesucristo. Y de paso, Él es el sacrificio perfecto que aplaca perfectamente y para siempre la ira de Dios. Y tiene el poder en su sangre para perdonar todo nuestro pecado pasado, presente y futuro. Y no solamente que nos perdona, porque si Cristo si Cristo o el sacrificio de Cristo solamente fuera para el perdón de nuestros pecados, no
no sería muy diferente a los sacrificios de animales, pero es que el sacrificio de Cristo va mucho más allá. El sacrificio de Cristo sí arregla el meollo del asunto, el problema vital del asunto, el origen de nuestro mal. ¿Cuál es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cómo lo arregla? Una vez que nuestros pecados son quitados y echados al fondo del mar por nuestro Dios, ¿verdad? Él envía en el nombre de su Hijo, el Espíritu Santo, a morar en ti y en mí, a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestro corazón. A cambiar las cosas, a cambiar cómo vemos las cosas, cómo obramos. Él arregla el problema de raíz. Él arregla el mal que tenemos en nuestro más profundo ser. Él arregla esa naturaleza pecaminosa y la vuelve una naturaleza según Cristo. Y a esa naturaleza le agrada hacer la voluntad de Dios. Y a esa naturaleza le agrada guardar sus mandamientos y seguir su voluntad y su propósito. Cristo logra con su sacrificio y con su ministerio sumo sacerdotal, según la orden de Melquisedec, con un solo sacrificio, él logró lo que miles de muchos, para que me entiendan, sacerdotes del Antiguo Testamento, o mejor dicho, sumos sacerdotes del Antiguo Testamento no pudieron perfeccionar a los santificados, salvar verdaderamente al pueblo de Israel. Eso ningún sumo sacerdote lo hizo. Con un poco de ovejas, corderos y animales que sacrificaron, no pudieron salvar ni siquiera uno solo, verdaderamente, ¿verdad? Pero aquí tenemos a uno, a Cristo Jesús, sacerdote de la orden de Melquisedec, que con una sola ofrenda salvó no solamente al pueblo judío que cree en él, sino a las demás naciones. Cristo no solamente se ofreció por los pecados de una nación en particular, Cristo se ofreció por los pecados de todos aquellos que iban a confiar en Él y que confían en Él alrededor del mundo. Cristo se ofreció por los pecados de los venezolanos, por los de los chilenos, por los de los colombianos, por los de los estadounidenses, por los jamaiquinos. Por todo ello Cristo se ofreció. Pero a diferencia del antiguo pacto, Cristo sí pudo alcanzar el objetivo, sí pudo alcanzar la meta de dar completa salvación a todo aquel que cree, de limpiarnos todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y de declararnos en paz para con Dios eternamente por su sangre y para siempre. Cristo, sumo sacerdote perfecto de los bienes definitivos, cumplió la voluntad del Padre, que era precisamente salvar a su pueblo de sus pecados, cosa que en el Antiguo Testamento no pudieron hacer los antiguos sumos sacerdotes, ni con 2 millones de sacrificios. Cristo lo hizo con un solo sacrificio y para siempre. Amén y amén. Bueno, como le dije hoy, no son muchos versículos, sin embargo, ustedes saben que cuando yo comienzo a hablar, me entiendo, así que bueno, gloria a Dios, porque bueno, yo también creo que en mí mora el Espíritu Santo y bueno, el Espíritu Santo me va a hablar y a interpretar lo que tengo que interpretar y a decir lo que tengo que decir, así que gloria a Dios, amén. Entonces bueno, no importa si me tardo 1 hora y media, lo importante es que predique el Evangelio tal cual Dios quiere que lo predique para su gloria, en el nombre del Hijo de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y en el poder
de su Santo Espíritu. Amén, amén. ¿Ok? Bueno, vamos a leer versículo 24 al 28. Dice, porque Cristo no entró en aquel, estamos en Hebreos 9, del 24 al 28. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Cristo no entró en aquel lugar, no entró en aquel santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. Y no entró para ofrecer sacrificios muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote que entra al santuario para ofrecer sangre ajena. Si ese fuera el caso, Cristo había tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Amén, gloria a Dios. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar el pecado de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no con relación al pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Gloria a Dios. Bueno, como si... Bueno, recordando que estoy leyendo de la versión de HH, porque bueno, me ha gustado un poco más cómo lo expresa esta versión. Amén. El libro de los Hechos, particularmente. ¿Ok? Bueno, vamos a leer el versículo 24. Porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por hombre, que era solamente una figura del santuario verdadero. Recordemos, cuando Dios le mandó a hacer el tabernáculo a Moisés, Él le presentó, Él le mostró, Él le dejó ver una figura, Él le dejó ver cómo era el santuario que estaba en los cielos. O sea, y Él le dijo, haz el tabernáculo según lo que estás viendo, según lo que yo te estoy mostrando. ¿Amén? Así que el tabernáculo que hizo Moisés es una figura, es una copia, es una sombra del tabernáculo, digamos, original, verdadero, definitivo, que está allá en los cielos. Moisés simplemente hizo una copia, el tabernáculo que Moisés levantó fue una copia, una sombra, una imitación de lo que él había visto, de lo que Dios le había dado a contemplar. Amén. En cambio, Cristo no entró a una copia, ni a una sombra, ni a algo, ni a algo, Cristo entró al cielo, Cristo entró a ese tabernáculo que Dios le mostró a Moisés. Bueno, Cristo entró a ese tabernáculo, dice aquí, porque Cristo no entró al santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero. Cristo no entró a un lugar, a un santuario hecho por los hombres, que solamente imitaba o copiaba a lo que Dios le había mostrado a Moisés. No. Cristo entró al
al mismo cielo. Cristo entró a ese tabernáculo, a ese lugar que creó Dios mismo con su mano, para que entienda. Y allí se presentó a Dios. Amén. Cristo fue el sumo sacerdote y es el único sumo sacerdote que ha entrado no en un tabernáculo hecho por hombres, sino en uno hecho por Dios. No en un tabernáculo que copiaba a lo que Dios le había mostrado, no, sino al mismísimo tabernáculo que Dios elaboró o edificó con su mano. Allí entró Cristo, donde está el trono de Dios mismo. Allí entró Cristo. ¿Entiende la diferencia? Todo lo que Moisés creó estuvo muy bien creado. ¿Por qué? Porque Moisés siguió porque Moisés siguió cabalmente todas las instrucciones que Dios le dio y siguió cabalmente la imagen que Dios le dio a ver. Y el tabernáculo fue un buen tabernáculo. Yo no voy a decir que Moisés se equivocó, que el tabernáculo era chimbo o algo por el estilo, porque Moisés lo hizo tal cual Dios se lo mostró. Y obedeció en todo a Dios, gloria a Dios, pero aún así, lo que hizo Moisés, aunque sí siguió todas las especificaciones que Dios le dio, aunque sí Moisés fue fiel en eso, quiero decirte que aún así eso era una copia, eso era una sombra, eso no se compara con el tabernáculo donde entró Cristo al mismo cielo. O sea, el lugar santísimo, a donde el sumo sacerdote iba en el Antiguo Testamento, donde estaba el arca de la alianza, ¿verdad? Que representaba la mismísima presencia de Dios. No se compara al tercer cielo, donde entró Cristo, donde está el trono de Dios y Dios sentado en su trono. Eso no se le compara, no tiene comparación. Por eso que la palabra describe que era una figura, era una figura del santuario verdadero. ¿Cuál es el santuario verdadero? La Nueva Jerusalén, donde habita Dios. Ese es el verdadero santuario. Porque allí habita Dios en su trono de gloria, Dios con sus millares y millares de ángeles. Y allí esperamos por fe habitar tú y yo. Amén, para la gloria de Dios Padre. Amén. A ese santuario entró Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, fíjense que no hay comparación al santuario que entraba Aarón. Aarón entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca, que ya lo vimos, estaba el arca, dentro del arca los panes, la vara de Aarón que reverenció, el maná del cielo, y los 10 mandamientos, la tabla de la ley. Aunque ahí habitaba la presencia misma de Dios entre el pueblo de Israel, aunque eso era así y es verdad, no se compara con Cristo, con el sumo pontífice según la orden de Melquisedec, que entró a donde está el trono de Dios, donde está Dios con su gloria a plenitud, donde uno puede, digámoslo así para que me entiendan, palpar el poder, la majestad de Dios en vivo y en directo. Allí entró Cristo. Allí entró a la mismísima presencia del Padre. Que por supuesto de allí salió Cristo. Amén. Entonces, gloria a Dios, no se puede comparar un sumo sacerdote del Antiguo Testamento con Cristo. Amén.
sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar a nuestro favor. Sino que entró donde, en la Nueva Jerusalén, en el cielo mismo, en la morada del Altísimo, donde la presencia de Dios es, bueno, lo mejor, de lo mejor que hay en la Nueva Jerusalén, sin duda, hermanos, es donde está Dios. Es decir, el lugar santísimo, donde está el trono de Dios. Sin miedo a equivocarme, ese es el mejor lugar de la Nueva Jerusalén. Y vaya que es una ciudad impresionante, una ciudad que no necesita de luz, ¿verdad? Porque Dios, el Señor, es su luz. Una ciudad que no necesita luz porque Dios, el Señor, es su luz. Una ciudad donde no hay noche porque el Cordero es su lumbrera. ¿Amén? Gloria a Dios. Y bueno, una ciudad impresionante, bellísima. Les recomiendo que lean los últimos versículos del libro de Apocalipsis. Es una ciudad majestuosa. En estos días vi un video por TikTok, por cierto, muy bueno, de la Nueva Jerusalén, que wow, es impresionante, hermanos. La ciudad que Dios ha preparado para aquellos a los que la aman y para aquellos que le amamos. Amén. Pero bueno, entonces, ¿para qué entra Jesús a esa bella ciudad? ¿Para qué Jesús se sentó a la diestra del Padre? Porque no solamente fue que Jesús entró, no solamente que Jesús entró en esa bella ciudad y a la misma presencia de Dios. No, es que Él se sentó en un lugar privilegiado. Él se sentó en perdón hermano, asustaron unos perritos. Él se sentó en un lugar privilegiado. O sea, Él se sentó en la cúspide, en lo más alto, en lo más excelso de ese lugar, que es donde yo les vengo hablando. Él se sentó en el mismo trono del Padre. ¡Wow! Y de ahí, de ese lugar de privilegio, a la diestra de Dios Padre, Él intercede por ti y por mí. Aquí dice que se sentó, dice, en presencia de Dios para rogar en nuestro favor. Para rogar a nuestro favor. Por eso la palabra dice, hijito, si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Jesucristo no fue, se sentó a la diestra de Dios y está con la mano cruzada. Bueno, no, ya yo me sacrifiqué por ellos, ahora que se defiendan ellos. No, esa no es la actitud de Cristo. Cuando Cristo ve que un hijo suyo se arrepiente, peca, cuando Cristo ve que alguno de los que Él salvó peca, vuelve a recaer en pecado, en algún pecado, o peca, ya sea con conocimiento o sin conocimiento, ¿qué hace Cristo? Intercede por ti, por mí. ¿Qué hace Cristo? Intercede por este pecador. Padre, fulanito acaba de pecar, pero yo me sacrifiqué por él, pero yo pagué el precio por él, pero tú, Padre, me castigaste a mí para salvarlo a él. Por favor, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Por mi sangre derramada en la cruz te lo pido, Padre, te lo ruego. No le tengas en cuenta este pecado a fulanito. Sé que metió la pata. Sé que es terco como mula. Sé que es imperfecto.
Sé que a veces es muy rebelde, pero Padre, tú y yo lo amamos de tal manera que tú me enviaste a mí a morir por él. Por eso, Padre, te pido que lo perdones. Te pido que lo perdones por mí, porque tú me amas a mí. Te pido que lo perdones por él, porque tú lo amas a él. De otra manera, Padre, no me hubieras enviado a morir por él, si no sintieras un profundo amor por él, así como lo sientes por mí. Por eso, Padre, te pido y te ruego, en el nombre, por mí, por mi sacrificio, que perdones a fulanito. Dígame, ¿acaso el Padre que está en los cielos va a poder decirle que no al Hijo? ¿Acaso el Padre que está en los cielos le va a decir al Hijo, no, pero que él pecó y me ofendió? ¿Acaso ustedes creen que el Padre no va a atender 100% un ruego de Jesús? Claro que sí, hermano. Yo me imagino al Padre diciendo, Hijo, se hará como tú dices. Perdonaré sus pecados por causa de mi amor por ti y por causa de mi amor por él. Amén. Entonces, eso es lo que hace Cristo continuamente por nosotros. Interceder, rogar por el Padre, porque Él perdónalo, porque Él metió la pata, pero Padre, recuerda todo lo que yo viví como hombre, es decir, todas las tentaciones que yo tuve, todo eso, ellos lo están experimentando, Padre. Recuerda su fragilidad, su vulnerabilidad. Recuerda que yo vi mi vida por ellos, por amor a ti, por amor a ellos. Por favor, Padre, perdona a fulanito. ¿Qué le va a decir el Padre? Claro que sí. Así lo haré, por amor a ti y por amor a mi pueblo, a cual tú has redimido con su sangre, los perdonaré. Amén. Entonces, eso es lo que hace Cristo delante del Padre, interceder por nosotros infinitamente. ¿Por qué Cristo es muy superior a los otros sumos sacerdotes? Es decir, a los del antiguo pacto. Porque vive para siempre para interceder por nosotros. Los del antiguo pacto, como ya leímos, no vivían para siempre, morían. Y por eso tenían la necesidad de estar cambiando el sumo sacerdote cada tiempo, porque obviamente eran hombres mortales. Entonces, pero Cristo es uno de que se dice que vive por los siglos de los siglos, según la orden de Melquisedec. Entonces, por esa razón, o esta otra razón, mejor dicho, por la cual el sacerdote de Cristo es infinitamente superior al del antiguo pacto. ¿Ven? Además, Cristo tiene un acceso mucho más profundo Cristo tiene un acceso VIP a Dios, para que me entiendan. Cristo tiene un acceso VIP a Dios. ¿Cómo es eso, hermano, VIP a Dios? Claro que sí. Cristo tiene un acceso sumamente privilegiado que ningún hombre y ningún otro ser en el mundo mundial tiene. Cristo tiene el acceso al mismo trono de Dios. Cristo está sentado en el mismo trono de Dios. Y ningún hombre del Antiguo Testamento, ni siquiera los sumos sacerdotes, tenían tal privilegio. Amén. Recuerden que a ningún ángel Dios le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por el de tus pies. Y cuando la Biblia dice a ningún ángel, es como dijera, podríamos decir, si no le dijo a ningún ángel, mucho menos le va a decir a los hombres. Pero a Cristo le dijo, siéntate a mi diestra.
hasta que yo ponga a todos sus enemigos por estado de sus pies. Entonces, el acceso a Dios pleno lo tiene Cristo, amén. Y no los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Gloria al que vive y vive por los siglos de los siglos, y gloria al que viene y ha de venir, a su Hijo Jesucristo el justo, amén y amén. Bueno, vamos para... Dice, y no entró para ofrecerte en sacrificio muchas veces, como hace cada año, todos somos sacerdotes que entra al santuario para ofrecer sangre ajena. Fíjense bien. Los sumos sacerdotes solo tenían el permiso dado por Dios para ofrecer sacrificio una vez cada año por los pecados de él y por los del pueblo. Porque, como yo le dije ayer, como yo les mencioné ayer, creo que fue, la presencia de Dios es tan santa que a nosotros, los seres humanos, nos resulta peligroso. Amén, así como lo oye. Yo le voy a poner un ejemplo. El sol es bueno, es decir, el sol es bueno. Nadie puede negar que el sol tiene efectos muy positivos en nuestra vida, ¿ok? Pero el sol está a millones de metros, millas, kilómetros en kilómetros de nosotros, ciertamente. Y como les digo, nadie puede negar que el sol es bueno. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros nos acercamos mucho al sol? Si un humano se acerca mucho al sol, ¿qué va a pasar con ese humano? El sol lo va a consumir. O va a tener mucho peligro de que el sol lo consuma. Supongamos que hay un humano intrépido, digamos, un astronauta que se la tire de machito. No, yo voy para el espacio y yo me voy a acercar 500 metros al sol. Voy a estar cerquita del sol. Supongamos que hay un humano que no utilice bien la lunora y haga eso. ¿Qué le va a pasar a ese humano? Se va a chamusquear, se va a quemar y se va a desaparecer de la faz de la tierra. Aunque el sol no quiera provocar eso en el humano, la potencia misma, el calor mismo que emana del sol, simplemente, como dice el Chapulín Colorado, como dice el Chavo del Ocho, como diría el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. La naturaleza del sol es esa. El sol no puede calentar menos para no quemar a esa persona. El sol emana toda la potencia que él tiene por naturaleza. O sea, el sol no sabe cómo quemar menos. Simplemente quema. Porque esa es su naturaleza. Algo así pasa con la presencia de Dios. Si un hombre mortal y corriente, o común y corriente,
con este cuerpecito que tenemos, llegar a estar en presencia de Dios, y cuando hablo de Dios, es el Dios Todopoderoso de Israel, es de Dios Padre, en todo su esplendor y potencia. Obviamente, hermano, esa persona moriría, porque no tiene lo necesario, digamos, el traje adecuado para aguantar la potencia, la gloria, la majestad y la santidad que emana del trono de Dios, o que emana de Dios. Bueno, Cristo sí que ha estado en esa presencia, ha estado en esa gloria, ha estado en ese poder. Cristo sí tiene acceso a ese lugar que tú y yo y ningún hombre podemos tener. Cuando digo ese acceso a ese lugar, es al acceso, a la misma presencia de Dios. Porque nosotros por medio de Cristo tenemos acceso a Dios. Amén. Sí, pero no estamos, como decir, físicamente no estamos en el lugar santísimo. Estamos espiritualmente allí, pero físicamente no. Cristo ahora está físicamente en ese lugar donde Él está cara a cara con Dios, donde la presencia de Dios está en su máxima expresión y su máximo poder, donde la gloria de Dios vislumbra hasta los mismos serafines, ¿verdad? Que son seres angelicales, que tienen 6 alas y ellos están en presencia de Dios, pero la luz de la gloria de Dios es tan fuerte que ellos tienen la necesidad de taparse ellos tienen 6 alas, con 2 alas se tapan la cara, porque la gloria de Dios es tan potente que no puede resistirla a plenitud y deben taparse la cara, ¿verdad? Así es la gloria de Dios. Es algo muy excesivamente poderoso. Imagínense si el sol es poderoso. Si lo que irradia el sol es poderoso. Si un destello de lo que irradia el sol es poderoso. Imagínense un destello de la gloria de aquel que creó el sol. Eso es otro nivel. Bueno, Cristo entró a ese lugar. ¡Wow! Cristo intercede por ti, por mí, en ese lugar donde la gloria de Dios está en su máxima expresión. En ese lugar que si nosotros, vamos a poner un ejemplo, pudiéramos estar, moriríamos de insofato. Y los judíos, y todo judío, o la mayoría de los judíos, quieren esto muy claro. Ningún ser humano puede ver al Dios de Israel a su plenitud o en su plenitud y permanecer vivo. Pero Cristo sí, amén. El sumo sacerdote establecido por Dios sí que puede. Su Hijo sí que puede y es ahí a donde Él está, a donde Él entró y donde Él intercede por ti y por mí. Por eso Él dice, nadie ha visto a Dios, solamente yo. El Hijo que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¡Wow! Entonces, obviamente, Cristo supera por mucho a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. No hay punto de comparación. Amén. Gloria a Dios, hermano. Espero que hayan
¿Entendido? Amén. Y nuestro, para ofrecer el sacrificio muchas veces, como hace cada año todos los sacerdotes que entran al santuario para ofrecer sangre ajena. Sí, como tanto el sacerdote del Antiguo Testamento era imperfecto, como las ofrendas no podían tampoco limpiar para siempre los pecados, ¿verdad? Entonces el sumo sacerdote tenía que entrar una vez por año al lugar santísimo a ofrecer sangre que no era de sangre ajena, ¿verdad? ¿Y por qué una vez por año? Porque entrar en la presencia de Dios era peligroso. Tenemos el caso de Abiú, de los hijos de Noé que tocamos ayer. Entraron a la presencia de Dios inconscientemente, como que se tratara de un juego, porque estaban bajo los efectos del alcohol, ofrecieron fuego extraño, porque a ellos no les correspondía ofrecer el fuego, sino a Aarón, y fueron consumidos por el poder de Dios. Por eso. ¿Por qué una vez por año? Porque la presencia de Dios es tan santísima, tan purísima y tan potente que, o sea, una vez por año era suficiente para que la vida del sumo sacerdote no corriera peligro. ¿Amén? Entonces, bueno. Pero Cristo, a diferencia de ellos, está sentado siempre en la misma presencia de Dios, ya que vive para siempre para interceder por ti, por mi gloria a Dios. ¿Se fija? Lo poderoso y extraordinario y único que es el sumo pontífice que Dios estableció. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la misma orden de Melquisedec, con poder en el poder de una vida indestructible. Amén, gloria a Dios. Ahora, como le vengo diciendo, los sumos sacerdotes tenían que ofrecer un sacrificio ajeno, una sangre ajena. Ellos agarraban a los corderos a los animales inocentes los degollaban y esa sangre la ofrecían por el perdón del pecado, por el perdón de los pecados de ellos y del pueblo. Tenían que estar entrando al santuario cada año. Vamos a ver cómo Cristo lo hizo. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde el principio de la creación. Pero el hecho es que ahora, sí, pero Cristo no lo hizo de esa manera. Porque Cristo murió una vez y con esa sola vez le bastó para ofrecer un sacrificio, para ofrecer a sí mismo como el sacrificio definitivo, para la remisión definitiva y eterna de nuestro pecado. Con un solo sacrificio, Cristo hizo lo que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento no pudieron hacer con millones de sacrificios. Darnos vida y vida eterna y perdonarnos para siempre nuestros pecados pasados y presentes y futuros. Cuando dice la Escritura que Dios no se va a acordar más de nuestros pecados, sino que los va a echar al fondo del mar, se va a olvidar de Dios, los va a echar al fondo del mar, es por el sacrificio de Cristo, es que Dios puede hacer tal cosa con nuestros pecados. Porque de otra manera, Dios que es justísimo, no podría hacer eso. Pero como en Cristo, todos nuestros pecados fueron perdonados, pero como en Cristo, la ira del Dios Santísimo cayó plena y completa. Por eso que ahora Dios puede decir, hijo, tú pecaste, pero tú confiaste en mi hijo,
pero tú sigues creyendo en Él, tus pecados te fueron perdonados y yo no me voy a acordar más de ellos por Cristo Jesús. Amén. Entonces, fíjense bien. Claro, si Cristo fuera como un sacerdote del Antiguo Testamento, Él tendría la necesidad de reencarnar muchas veces y de estarse dando el sacrificio por nosotros en cada época. Si Cristo fuera, vamos a llamarlo así, para exaltar más el sumo sacerdocio de Cristo. Si Cristo fuera un sacerdocio chimbo, ¿eh? No lo llamo así para denigrar a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, sino para exaltar a Cristo, ¿verdad? Como muy superior. O vamos a decir, no vamos a decir chimbo. Vamos a decir un sumo sacerdote inferior, como los del Antiguo Testamento. Si Cristo fuera como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, inferiores, inmortales, Él tendría que nacer en cada época, en cada milenio, y darse el sacrificio por los pecados de su pueblo. En cada época, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero Cristo no es un sumo sacerdote inferior. Cristo es el sumo sacerdote definitivo. Cristo es el sumo sacerdote eterno. Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Por eso a Él solamente le costó una sola vez y para siempre. Murió una sola vez, ofreciéndose a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con ese solo sacrificio hizo perfecto a los santificados para siempre. Amén. Entonces, esa es la diferencia. Que Cristo no es un sacerdote como lo del Antiguo Testamento inferior. Amén. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo para quitar el pecado. Pero el hecho es, pero lo que pasó verdaderamente, o sea, si Cristo fuera un sacerdote inferior, hubiera sido necesario, como lo venimos comentando, que Cristo viviera en todas las épocas de la humanidad y se ofreciera en cada época por los pecados de muchos. Pero, como Cristo no es así, lo que sucedió fue que Él se manifestó, que Él se dio a sí mismo como sacrificio. O sea, que Él vino al mundo, se dio a sí mismo como sacrificio, no agarró sangre de alguien ajeno a Él, sino que Él mismo fue el sacrificio, que Él mismo dio su sangre, ¿verdad? Para quitar permanentemente los pecados del mundo. Eso fue lo que realmente pasó. Eso fue lo que realmente sucedió. Cristo se hizo hombre, se hizo carne, tomó carne y sangre para darse a sí mismo como el cordero inmolado que es, como el cordero de Dios, para que por su sangre, sangre que es purísima, santísima y poderosísima, pudiera él aplacar la ira de Dios, producir la paz para con Dios, y lo principal para que todo esto anteriormente dicho aconteciera fue quitar nuestros pecados, pero de una forma definitiva y permanente por su sacrificio. Lo que los antiguos sumos sacerdotes inferiores, si lo comparamos con Cristo, claro está, no pudieron hacer con miles de ofrendas. Él lo hizo con una sola ofrenda, de una sola vez y para siempre. Amén, gloria a Dios. Amén.
Y así como todos han de morir una vez y después vendrán a juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar el pecado de muchos y después aparecerá por segunda vez. Fíjense bien. Así, versículo 28 ya para terminar. Así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Esto es muy importante. La mayoría de la gente piensa que Cristo vino a morir por cada persona del mundo. Pero aquí la Biblia, en esta versión dice muchos. En la versión de HH nos dice muchos. Vamos a ver Reina Valera, a ver si concuerda con ese muchos. Para salvar una sola vez para los pecados de muchos. Amén. Entonces, en Reina Valera también, versículo 28, dice: vamos a leer primero 27. Y de la manera que se estableció para los hombres, que mueran una sola vez y después de estos juicios. Sí. Miren, aquí podemos hablar un poco de esto. La religiosa tradicional, es decir, la religión católica, apostólica y romana del rito latino, nos enseña, o les enseña a sus feligreses, que hay un lugar llamado purgatorio, que es un lugar para expiar los pecados. Es decir, bueno, alguna persona murió con un pecado venial, ellos van a parar a ese lugar y con las oraciones de los familiares, según la doctrina católica, apostólica y romana, la persona sale de ese lugar purgatorio. Pero eso es una mentira del diablo. No existe ningún purgatorio, no existe ningún limbo y no existe nada parecido a eso. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Después que el hombre muere, lo que le espera es el juicio de Dios. Va a ser un juicio o para salvación o para condenación eterna. Amén. Si tuviste a Cristo como su Señor, no vas a pasar por un juicio para condenación, sino que vas a estar delante del tribunal de Dios para recibir tu recompensa por lo que hiciste en el cuerpo para Cristo. Y si no tuviste a Cristo como tu Señor, vas a ir al lago de fuego de Jesús. Solamente hay dos lugares. El purgatorio es una fantasía del catolicismo romano. Ahora, ¿por qué? ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Por qué podemos decir, y todos los cristianos, hijos de Dios, concordamos con esto, aparte de este versículo que es devastador? Porque si el purgatorio es para expiar algunos pecados que no... O sea, si el purgatorio es para limpiar y purificar el alma, entonces quiere decir que la ofrenda de Cristo no fue perfecta. Quiere decir que la sangre de Cristo no pudo cubrir todos los pecados de esa persona y por ende esa persona tuvo que caer en el purgatorio para limpiarse. Para limpiarse. Amén. Porque la sangre de Cristo solo perdonó algunos de los pecados de esa persona, pero no todos. Entonces, eso es una blasfemia grande, muy ofensiva para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque hace la obra de Cristo ineficiente. Hace la obra de Cristo como si Cristo fuera un cordero normalito que ofrecía en el Antiguo Testamento. A este nivel pone el catolicismo romano
la sangre de Cristo. Para ellos, la sangre de Cristo cumple la misma función ineficiente que la sangre de un animal. Porque claro, ¿qué nos dice el purgatorio? Que las personas tienen pecado, ¿verdad? Que no han terminado de limpiarse. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la verdad? Que la palabra de Dios es espíritu, ¿verdad? Que la sangre de Cristo nos limpió una vez para siempre. Que Cristo con un único sacrificio hizo perfecto a los santificados. Amén. Entonces el purgatorio es una mentira satánica, una fantasía de hombre que no tiene que creer, porque hace menor y hace ineficiente el sacrificio de Cristo. Tratan a Cristo sin darse cuenta como si Él fuera un corderito más, pero animal, que solamente cubría los pecados por un tiempo, pero ya, que no arreglaba el problema perfectamente. Los católicos, sin saberlo, cuando ellos aceptan que hay un purgatorio, tratan a Cristo como si fuera un simple cordero, pero animal. ¿Amén? Entonces es un pecado muy grave y no, eso no hay que creerlo. Amén. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para llevar los pecados de muchos. Aquí me quiero detener también un poquito, ya voy a terminar, ¿verdad? Ya este es el último versículo. Para llevar los pecados de muchos. En DHH, ustedes saben que me cambié a DH, de DHH que estaba Reina Valera, para ver si utiliza la misma palabra. Y sí, dice los pecados de muchos. ¿Por qué, hermano? Miren, yo sé que esto va a sonar raro, porque la mayoría de las personas creen que Cristo murió por cada ser humano de la bolita del mundo. Pero según la Biblia no es así. Según la Biblia, Él se sacrificó por muchos. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Le pondrá por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Entonces, miren. Cristo no murió por el mundo entero. Y cuando digo por el mundo entero me refiero a pocas personas del mundo mundial. Cristo murió por personas de todos los países, de cada tribu, lengua y nación, por los venezolanos, por los colombianos, por los chilenos, por los dominicanos, por los estadounidenses, por los africanos, por los chinos, por los coreanos, por todos, en ese sentido. Pero no murió por cada persona del mundo mundial. ¿Por qué? Porque Él murió solamente por los que creen en Él. Los que no creen en Él no van a tener vida. Recuerden que Mateo, Juan te dice, Dios de tal manera amó Dios al mundo. ¿Al mundo en qué sentido? En el sentido de a cada país, a cada nación, a los venezolanos, a los chilenos, a los colombianos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí hay una condición que hay que creer. Entonces, hermanos, si alguien no cree, por eso no murió Cristo. Cristo murió por los que habían de creer. Cuando Cristo ora, en la oración sacerdotal de Juan 17, Padre, Él estaba orando por sus apóstoles porque ya se iba para que el Padre lo guardara en su nombre. Él dice, Padre, no solo te pido por ellos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de Él. Entonces Cristo está pidiendo por los creyentes que había en ese momento, que eran sus 12 apóstoles, bueno, excepto Judas, que Cristo en ese mismo pasaje lo llama hijo de perdición, y
Cristo pide por todos los creyentes que iban a ver en la historia de la redención, por todos los que iban a creer en él. Por eso pide Cristo. Amén. Entonces Cristo murió ¿por quién? Por los creyentes. Cristo murió por un pueblo. Amén. Que está conformado de gente de toda lengua y articulación. Por eso, en ese sentido, podríamos decir que Cristo murió por el mundo. Amén. Llevar los pecados muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces, y dice, y aparecerá por segunda vez. O sea, nos está diciendo Cristo va a volver, de que va a volver. Pero esta vez Él no va a volver para perdonar a los pecados, sino para salvar eternamente a los que esperan en Él. Claro, porque cuando Cristo venga, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Cristo, ¿verdad? Y los que estén durmiendo serán levantados y resucitados con cuerpos semejantes al del para siempre con Él. Amén. Él salvará a su pueblo. Amén. Cuando venga por segunda vez, Él completará o, digamos, Él será completa, no, completada no es la palabra, pero Él, o sea, Él vendrá a salvar a su pueblo plenamente y para siempre. O sea, a sacar a su pueblo de este sistema de cosas y a establecer su reino para vivir con su pueblo eternamente. ¿Amén? Para salvar a los que le esperan. Claro, fíjense bien que lo dice para salvar al mundo mundial. Dice para salvar a quienes, a los que le esperan. ¿Y quiénes le esperamos? Los que creemos en Él. Amén, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Ahora, ya con esto, ahora sí termino, ya voy a aterrizar. Tenemos que entender y tener siempre en cuenta el contexto. ¿Cuál es el contexto de este libro? Lo he repetido muchas veces. Los judíos, nuestros hermanos judíos, estaban titubeando mucho en la fe. Y todo lo que Pablo le dice, o mejor dicho, el escritor de los Hebreos le dice, es para que ellos vean la superioridad de Cristo y para que ellos no piensen en esa locura de separarse de Cristo. Es como si Pablo estuviera comparando y diciendo, miren, ustedes quieren volver al Antiguo Testamento, ustedes quieren estar bajo la ley, pero si bajo la ley no hay salvación. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de la ley eran imperfectos. Y porque eran imperfectos tenían que ofrecer sacrificio una y otra vez. Y de paso se morían. Y de paso no entraban a la misma presencia de Dios como lo hace Cristo. O sea, el escritor le está diciendo, miren, yo no les recomendaría a ustedes volverse a la ley. Porque la ley no es salvación. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no pudieron salvar a nadie. Los sacrificios del Nuevo Testamento no pudieron regenerar a nadie. Todo eso lo tenemos que hacer por medio de Cristo. Y comienza a hablar de Cristo como ha hablado en estos versículos. Comienza a decir, Cristo entró al mismo lugar donde está Dios. Cristo entró a la presencia de Dios, algo que ningún sumo sacerdote del Antiguo Testamento puede hacer por su humanidad, por su pecaminosidad. Bueno, Cristo lo hizo, porque Cristo es plenamente santo. Entonces, Pablo el escritor de Hebreo, perdón, bueno, ya lo voy a dejar Pablo, porque me equivoco tanto en eso, bueno, Pablo lo que está es dejando esto en la mesa para que ellos vean la diferencia, para que ellos vean el poderío, para que ellos vean lo más grande que es Cristo y para que comparen los viejos sacerdotes, la vieja ofrenda con el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec y con la ofrenda que él presentó, que fue a sí mismo como cordero inmolado.
para que vean ellos la diferencia de estar confiando en el sacrificio de cordero y en la sangre de cordero. Que no puede salvar, porque no puede regenerar. Amén. A la diferencia de la sangre de Cristo, que nos limpia del pecado, y luego que estamos limpios, permite que en nosotros habite el Espíritu Santo que nos regenera. Gloria a Dios. Entonces, el escritor de Hebreo quiere que ellos vean, que los hebreos vean la suficiencia de Cristo, vean la perfección de Cristo, vean el poder de Cristo comparado con ¿qué? Con el viejo pacto, con los viejos sumos sacerdotes. Amén, para que ellos se animen, para que ellos digan, no, pero que en verdad, hermanos, nosotros estamos mal. Yo verdaderamente lo pienso. Ya en este versículo, en este capítulo 9, ya los hermanos hebreos tenían que estar diciendo, clase loco que somos nosotros. ¿Cómo íbamos a cambiar a Cristo? Mire todo lo que ha hecho Cristo. Mire lo poderoso que es Cristo. Y nosotros nos íbamos a volver atrás. Yo me imagino a esos hebreos leyendo la carta diciendo, va pues, está bonito pues. Mirá todos los beneficios que tenemos en Cristo. Mirá lo poderoso que es Cristo. Mirá lo poderosa que es su sangre. Mirá cómo Dios nos estableció. Mirá, Cristo es superior a la sangre. Cristo es superior a los profetas. ¿Cómo es que nosotros, qué carrizo estamos pensando nosotros cuando queríamos volvernos a Rubén? Estábamos locos, porque yo me imagino, hermanos, que ya para este punto de la carta, ya los hermanos hebreos ya tenían que estar dejando de pensar eso disparate. Porque con todo, de la manera magistral, que el Espíritu Santo inspiró a que este autor escribiera esta carta no queda duda, hermano, de que Cristo es nuestra única oportunidad de salvación. Y a los hebreos, a estos hebreos, a los que después leía la carta, les tuvo que quedar claro, hermano. Más que claro, porque el escritor de Hebreo, guiado por el Espíritu Santo, lo plasmó de una forma magistral que definitivamente, o sea, ya cuando uno va por el capítulo 6, ya uno dice, no, pero que carrizo estaban pensando. Y yo me imagino a los hebreos diciéndoselo uno a otro, positivo, y que queriéndote, y que queriendo volver a la ley, va a ir para el cielo y va a llorar. Y el otro le diría, sí, pero como estabas igual. Porque en verdad, hermanos, es extraordinario. Y la diferencia es monumental, abismal. Amén. Y el escritor de Hebreo, inspirado por el Espíritu, escribió esto de tal manera que cualquiera lo puede ver. Hermanos y amigos, es asombroso. Por eso yo me imagino a los hebreos diciendo, qué cabeza dura somos nosotros. Perdónanos, mi Dios y Dios de Israel, perdónanos, Señor Jesús, por querernos volver a un sistema de hombres que no pueden darnos salvación y vida eterna. Perdónanos, Padre. Yo me imagino a los hebreos, me lo imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que el Espíritu Santo, al yo estar leyendo la carta, el Espíritu Santo los estaba ministrando. Y hasta llorarían, dirían, Señor, perdónanos, qué estúpidos fuimos. Perdónanos por pensar en algún momento en irnos nuevamente al judaísmo. Perdónanos, Señor. Yo me imagino eso, hermano. Porque
no puede ser de otra forma, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, amén, hermano. Esta ha sido toda la prédica de hoy, ¿se fijan? Yo tenía pensado no hablar mucho, pero hablé lo que el Señor me dio a hablar. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios y no la mía. Bueno, hermanos queridos, Dios me lo bendiga. Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo, o como dicen los hebreos, Yeshua HaMashiach, sea sobre todos nosotros, sobre todos ustedes. Amén, amén. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo Jesús, se lo justo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Estamos despedidos en el nombre de Jesús. Amén.